ya te tengo toda la vida mi papá. Hermanos en Cristo, Dios les bendiga, bienvenidos. En este episodio vamos a ver una problemática real, triste y muy preocupante, sobre todo para los padres cristianos, aquellos que tenemos hijos, pues todos nosotros como padres cristianos sabemos lo difícil que es criar a nuestros hijos en estos últimos tiempos y encaminarlos por el camino correcto, que es el verdadero evangelio. Así que si tú eres padre y madre y tienes hijos a los cuales tú les has enseñado de nuestro Dios desde niños o muy jóvenes, pero a estos mismos hijos hoy los está arrastrando el mundo y no quieren saber nada del evangelio, son rebeldes y te desprecian como cristiano, este video es para ti. Ellos daban de vez en cuando conciertos en la iglesia. La vida cristiana de Jesse Joy no fue como la que muchos esperan, a pesar de que fueron hijos de pastores. Jesse Joy crecieron en un hogar cristiano, sus padres eran pastores y desde que eran muy pequeños su vida giraba alrededor de la iglesia, los cultos, los coros y esas interminables reuniones donde todo parecía ser perfecto. Pues hermanos, seamos muy conscientes de que esto es una realidad, pues son cientos de casos, como el que vamos a ver a continuación, donde hijos incluso de pastores, ojo hermanos, de pastores y ministros muy consagrados, hoy están en el mundo aborreciendo el evangelio y completamente dominados por las trivialidades que ofrece este sistema en el que estamos viviendo. Así que familia de Maná Jordán, permítame hacerles esta pregunta. Antes de comenzar con este impactante video, ¿tú crees que a los hijos hay que obligarlos a ir a la iglesia y ser cristianos? Estaré muy pendiente a tu respuesta. Comencemos. Yo vengo de una familia cristiana. Mi mamá y mi papá todavía son cristianos. Y yo fui cantante en el coro de la iglesia, cuando tenía como 4 o 5 años. Pero mi papá es de esos papás cuadriculados, aparte de la religión, él es pentecostés, que no, que la fama es mala, que todo es mal para ellos, ¿no? Entonces me sacó, pero yo me volaba de la escuela dominical y me hacía al frente del coro de la iglesia y aprendí a tocar batería. Yo me crié muy solo. Yo crecí sin mi mamá, por todo el cuento de la religión de mi papá. Él no me dejaba salir. Él fue un poco Familia, agresivo. reconozcamos esto. Si nosotros como padres cristianos, y quizás si algunos de ustedes son líderes espirituales, es mayor la responsabilidad. Y aquí es donde está el gran detalle de esto. Cuando tú eres un líder espiritual, pero en tu casa eres un ogro, eres una persona agresiva, como él lo está diciendo, eres una persona que ni tu mujer ni tus hijos te toleran, entonces tú estás dando un mal testimonio, porque te estás mostrando como un hombre de Dios frente a la iglesia, en el púlpito, frente a la multitud, o frente a los congregantes, y en tu casa eres una persona indeseable. Y allí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestros hijos saben la vida de nosotros de las puertas para adentro de nuestra casa. Ellos saben todo. Pero lo que nadie veía era lo que pasaba puertas adentro. Una historia marcada por el control, por la presión y por los secretos oscuros que tarde o temprano saldrían a la luz y terminarían cambiando sus vidas para siempre. Y si nosotros damos mal testimonio, nuestros hijos se van a apartar del evangelio y van a considerar el evangelio como una total hipocresía. Por eso es que vemos que estos jóvenes se meten a las drogas. De hecho, hay hijas que se van a la prostitución, otras aborrecen el evangelio, porque lo subyugan y sobre todo porque se les da un mal testimonio. Así, hermanos míos, que prepárense porque aquí nos vamos a enterar, vamos a aprender de qué debemos de hacer nosotros como cristianos, como padres cristianos, con nuestros hijos. Entonces yo crecí con unas frustraciones muy malucas. Es el afán de crecer, el afán de vivir. Y ese afán nos lleva a cometer muchos errores. Entre esos, cuando yo me lanzo a la vida, a lo que yo creía que era la vida, a vivir supuestamente, cometo el error de probar el alcohol, las drogas. ¿Qué edad tenías? Yo empecé tirando drogas yo iba a cumplir 12 años. Hermanos, él iba a cumplir 12 años
Recuerden, hermanos míos, que en la Biblia hay un ejemplo muy claro que nos dio nuestro Señor Jesucristo, la parábola del Hijo Pródigo. No se les vaya a olvidar esto porque a partir de esa parábola es que comienza la enseñanza que les voy a entregar hoy con la ayuda de nuestro Señor. Continuemos. 12. 12 años. A escondidas de mi papá. Niño. Un niño que empecé a cometer muchos errores. Primero probé el pana. Y detrás de la madre sí se fueron muchas cosas. El alcohol, la calle. Con una madre ausente y una relación conflictiva con su padre, los años pasaron en medio de las drogas. Pero lo peor estaba por venir. Empieza uno como a quedar con una rabiecita. Y eso se convierte en una bomba de tiempo. Empecé a pelear con mi papá. Físicamente. Y uno de esos días que discutí con mi papá, el día anterior yo había tirado mucha, había tomado mucho. Me enfrenté a mi papá. Y atenté contra la vida de mi papá. Esto hace el demonio cuando un joven le abre las puertas del corazón a Satanás. Este hombre, este joven, se llenó de tanta frustración. Él tenía una pelea tan fuerte por dentro que se llenó de ira contra su padre porque lo obligaba a ir a la iglesia, a escuchar palabra, pero él quería otra cosa. Él quería el mundo, la oscuridad. Pero hermanos, ¿sería que nuestro Dios se quedó quieto? ¿Qué pasaría? El desenlace de esto te impactará y quizás hasta te haga llorar. Continuemos. ¿A qué te refieres con atentar? Yo atenté con un cuchillo contra mi papá. En presencia de mi abuela. Las del padre de John fueron superficiales, pero el delito ya estaba cometido. Tentativa de homicidio con el agravante de ser en contra de su padre. La pena a la que se enfrentaba estaba entre 17 y 24 años. John fue entonces internado en la cárcel de Itagüí, donde volvió a ver a su madre. Hermanos en Cristo, esto fue aquí en Colombia, muy cerca de Medellín, en Itagüí, prácticamente un barrio de Medellín. Este hombre por poco acaba con la vida de su padre. Impactante, ¿verdad? Todo por obligarlo a ir a la iglesia. Es triste, pero es una realidad que estamos viviendo todos los días en el cristianismo de estos últimos tiempos, sobre todo en estos últimos tiempos. Nunca se me olvida la cara de mi mamá. Y ese día entendí que tenía que cambiar mi vida. Mi mamá me dejó una Biblia y cada vez que la leía yo lloraba. Entonces yo me arrodillé en una esquina. Y yo con una almohada gritaba y decía, yo decía a Dios que dónde estaba. Todos los días siempre por la noche le decía, ¿dónde estás? Y así parezca muy loco. El miércoles lo escuché. Y me dijo, nunca has estado solo, yo siempre he estado al lado tuyo. No te preocupes. Te dejaré libre y no te condenarán. Hermanos, impactante, ¿cierto? Y así actúa el Señor. El Señor
no lo juzgó, más bien le habló con amor y le dijo que le daría otra oportunidad. Y así pasó. Y presta mucha atención lo que le dijo el juez a este muchacho. Un muchacho que alcanzó la fama, pero que lleva un dolor muy grande por dentro. Escuchemos a ver qué fue lo que dijo el juez. Y por favor me dices en los comentarios qué piensas. Al no poder acercarse a la víctima, se quedó en casa de su madre, donde se reencontró con su padre. Y empezó a llorar. No, y mi papá me decía, perdóneme. Y yo le decía, ¿pero por qué? Si el del error fui yo. No, perdóneme, yo no. Recuerdo que le dije yo, no jodas, güey, ¿cómo te voy a perdonar si el del error fui yo? Y yo creo que mi papá me ha dado la lección más importante de mi vida. 2. El amor y el perdón. Pero, de verdad, ese tipo se me arrodilló y me acuerdo que me daba besos en la barriga y me decía, perdonen. La relación con sus padres empezó a reconstruirse, se perdonaron y entre todos lucharon contra la adicción de John a las drogas. Pero en lo legal el proceso continuó su curso y la posibilidad de pasar 17 años en la cárcel seguía latente. Y yo me intenté, porque yo decía que si yo había vivido todo eso, yo no, o sea, yo me imaginaba un montón de cosas de lo que podía vivir. 17 años en la cárcel. Si supieran nuestros hijos lo que quiere hacer el demonio con sus vidas, los hijos no se apartarían del Señor, no se apartarían de los caminos de Dios. Cuando un padre insiste en llevar a sus hijos a la iglesia es porque nosotros como padres deseamos todo lo mejor para nuestros hijos, pero forzarlos es un gran error. Y ahorita lo vamos a comprobar del por qué. Continuemos. Y yo creo que eso fue peor. Porque mi papá se puso peor. Mi mamá. Según el relato del cantante, las audiencias continuaron y él siempre estuvo respaldado por sus padres. Me llamó mi abogada, estando mi papá ahí. Yo necesito que hable con su papá, porque me llamó la fiscal. Yo, ¿qué pasó? Su papá no la deja en paz. Yo le dije, ¿qué pasó? Su papá casi que se le arrodilla, está yendo todos los días a la oficina, la busca, se va hasta la fiscalía y no la deja en paz. Su papá está exigiendo que usted lo tiene que dejar libre, que ella le tiene que ayudar. Llegó entonces el momento del fallo judicial. John tenía dos caminos, la cárcel o la reivindicación de su vida. El juez dio su veredicto. El señor tenía los ojos encharcados y me dijo, usted tiene el mejor papá del mundo. Porque yo no sé qué haría en el caso de su papá. Yo no sé si yo sea capaz de perdonarlo como lo está haciendo su papá. Y volvió y leyó otro pedazo de la sentencia, no sé qué. Dice, pero sin embargo, yéndonos a la base moral, que toda ley está sustentada en una base moral, si yo lo mando a usted a la cárcel, esta familia se destruye. Y me dijo, hoy lo voy a dejar en libertad, para que disfrute de su familia. Hoy, John es un hombre nuevo, ha hecho realidad sus sueños en la música y ha sanado las heridas del pasado. Hermanos, definitivamente la gracia del Señor se movió allí. Tocó el corazón del juez. Los jueces son duros, los jueces no se conmueven fácilmente y estoy completamente seguro que la gracia del Señor allí actuó en el corazón de este juez para dejar libre a este joven, cumpliéndose lo que el Señor le habló a este joven, que le dijo que le daría la libertad.
Lo que me impresiona de todo es el amor de ese padre. Un amor como lo manda Dios. De hecho, los padres que aman a sus hijos actúan así. Los perdonan. Y no les importa que aún los mismos hijos atenten contra la vida de sus propios padres. Una historia hermosa, ¿cierto, hermanos? O sea, triste, pero aquí vemos el poder de Dios nuevamente. Familia en Cristo, díganme por favor en los comentarios ustedes qué piensan de esto que estamos viendo en este episodio. Ahora, muchos estarán preguntando, pero hermana Jordán, entonces, ¿cómo debe de actuar un padre con sus hijos? ¿Los debe obligar como lo enseñan por ahí? ¿O los deben de dejar en libertad y que hagan lo que se les dé la gana? ¿O qué podemos hacer nosotros? Hermanos, la Biblia es muy clara. Hermanos, la palabra nos enseña algo muy especial. En Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, nos habla del hijo pródigo, de un padre que tenía dos hijos y uno de ellos quiso ir a probar el mundo. Sin embargo, este varón en su sabiduría lo dejó ir al mundo. Y permitió que el hijo tuviera esa experiencia. Sin embargo, todos nosotros como cristianos sabemos que ese hijo pródigo derrochó toda la herencia que le había dado su padre en el mundo. Y se sumergió en la más absoluta oscuridad hasta que volvió en sí por él mismo. O sea, comió tanta basura del mundo que al último quiso comer la comida que le daban a los cerdos. No tenía ni qué comer. La última opción que tuvo fue volver donde su padre. Y esto me parece muy bonito porque al igual que lo hizo el padre del hijo pródigo, que cuando lo vio le abrió sus manos e hizo fiesta, este padre de esta historia se comportó muy similar a ese padre de esta bella historia de la Biblia. Nosotros los padres estamos para ayudar a nuestros hijos, no importa cuánto se equivoquen. Pero todavía cabe hacer una pregunta. ¿Cómo entonces actuamos nosotros como padres para ayudar a nuestros hijos, para no obligarlos, para que no se descarríen y se vuelvan personas indeseables, jóvenes que fueron atrapados por el mundo y comieron de lo más vil que ofrece este sistema en el que estamos viviendo? Familia en Cristo, nuestros hijos no comprenden aún el gran favor que nosotros como padres les hacemos al inculcarles los caminos de Dios. Pero hay un detalle. El Evangelio tenemos que vivirlo antes que predicarlo. Sí, señores, así es. El Evangelio tenemos que vivirlo todos los días, en paz, en tranquilidad. No subyugar tanto a nuestros hijos que ellos se cansen, que ellos se sientan cansados del Evangelio. Tampoco soltarlos mucho. Pero de todo esto que tú estás escuchando, hay algo muy importante. Los hijos escuchan menos lo que dices. Recuerden por favor esto, hermanos míos. Más bien los hijos observan todo lo que tú haces, tu comportamiento, tu testimonio. Y es que, hermanos, el apóstol Pablo no habló esto por hablarlo. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y eso está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Así que nuestro deber como padres es enseñar a nuestros hijos de Dios, no obligarlos. Recuerda que tú como padre tienes algo muy importante para hacer. Doblar rodilla día y noche por tus hijos. Porque es que esta batalla no es contra la carne, es contra huestes espirituales de maldad. Que quieren apoderarse de nuestros hijos. Y si tú constantemente no les estás enseñando de nuestro Dios, sin imponerle nada, sino enseñarles con amor, y clamando mucho por ellos, tú vas a hacer que tu hijo
tenga una vida correcta y agradable delante de Dios. Y cumplamos esto que dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino. Instruyamos, es nuestro trabajo como padres. Si nuestros hijos llegan a una edad donde quieren probar el mundo, ¿qué podemos hacer nosotros? Clamar por ellos, orar mucho, hermanos. Porque quizás algo hicimos mal, o quizás Dios tenga un propósito mucho mejor para ese hijo y que, así como a este joven le permita vivir ciertas cosas para después traerlo a sus pies, a los pies del Señor, y que con el tiempo este joven o esta joven reconozcan que siempre sus padres tuvieron las mejores intenciones y que el camino de Cristo es el mejor. Ahora muchos dirán, pero hermana Jordán, lo que usted dice es muy fácil hablarlo. Hermanos, yo lo digo porque yo tengo hijos, yo tengo 5 hijos y son todos de bendición, son personas honorables, son personas temerosos de Dios, son personas que tienen sus problemas, porque ya hay algunos profesionales, son personas que no se apartaron del Señor, porque nosotros no los subyugamos, mas sin embargo les enseñamos siempre con amor, y les hemos enseñado todos los días de que sin Cristo nada somos. El mismo Señor dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Eso se lo digo yo a mis hijos todos los días y clamo por ellos día y noche. Entonces, hermanos míos, sí se puede y lo importante es hacer las cosas correctas, como Dios nos lo manda. Así que recuerda esto, a nuestros hijos hay que hablarles todos los días en lo cotidiano del Señor, de las cosas de Dios, no solamente en la iglesia, sino en la casa, en el trabajo, en un paseo. Siempre exalta al Señor, pues hay momentos de estos que nuestros hijos absorben. Y si algún hijo va a hacer algo malo, dígale, si quiere, hazlo, pero recuerda que de lo malo que tú vas a hacer, darás cuentas al Señor. Tal y como lo dice Eclesiastés. Y por último, también recuerda esto. Cuando un hijo pregunta, cuando un hijo cuestiona, no es por rebeldía, es porque tiene ciertas dudas y hay algo que no cuadra en la iglesia o en la congregación o en la misma vida dentro de la casa. Háblale con amor, con paciencia. Porque si tú lo haces de una manera totalmente diferente y agresiva, lo único que tú vas a provocar es un sentimiento de ateísmo en tu hija o en tu hijo. Tienes un ateo para el futuro, porque tú no estás mostrando a Cristo, tú estás mostrando las cosas con ira. Te ofende que te cuestionen. No, hermanos míos, no hagan eso. Seamos testimonios vivos dentro de nuestro hogar y nuestros hijos nunca se apartarán de las cosas del Señor. Y por si acaso nuestros hijos, nuestro testimonio, nuestra vida de paz no los convence, entonces déjalos que actúen como ellos quieran. Y eso sí, clama, porque tarde o temprano ellos volverán arrepentidos y avergonzados, tal y como lo está este muchacho. Familia en Cristo, hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, espero que en tus comentarios hagas aportes edificantes para que ayuden a otros hermanos que están en esta misma situación, porque son muchos hermanos, muchos padres que están viviendo situaciones similares. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para saber vivir esta vida y darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Y que siempre el Señor esté en medio de nuestro hogar. Familia Cristo, hasta aquí el video del día de hoy. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.